Buenos días, vamos a continuar con el avance. En este caso vamos a ver lo que son las competencias definidas por Constitución Política del Estado. Estamos hablando, ¿no?, de la autonomía municipal eh, y lo que es la autonomía indígena, ¿no? Entonces, dice privativas, la legislación de ejecución no se transfiere ni se delegan. O sea, son reservadas para el nivel de Estado, ¿no? Sus competencias. Son exclusivas aquellas que tienen un nivel de gobierno para decidir y tomar funciones sobre la materia de sus facultades, reglamentos y, y transferir ciertas facultades. Concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde a nivel central del Estado y otros se ejercen de manera simultánea. Van a ser compartidas funciones de acuerdo al territorio, ¿no? Por ejemplo, algunas funciones pueden ser compartidas entre el gobierno municipal con el gobierno departamental y otros inclusive con el gobierno central, son compartidas. ¿Cuáles son las competencias en salud, por ejemplo? Nivel central del Estado, o sea, lo que son presidentes, vicepresidentes, todo lo que son los ministerios, son el gobierno central. Son exclusivas las políticas del sistema de educación y salud, son exclusivas sus competencias en salud. Van a ser concurrentes cuando van a hacer gestión, ¿no? Es muy diferente políticas del sistema de educación y salud a hacer la gestión, ¿no? Gobierno autónomo departamental van a ser concurrentes gestión del sistema de salud y educación. Gobierno autónomo regional, la propia gestión de salud y educación. Gobierno autónomo municipal, gestión de sistema de salud. Van a ser muy concurrentes en cuanto a sus competencias. Ya luego está el gobierno indígena originario, que existen pocos municipios, no sé si llamarlo municipios, pero poca forma de administración de esta naturaleza, ¿no? Ellos más que todo, van a guardar sus recursos, van a tener su medicina tradicional, su forma de organización, ¿no? Por eso aquí dice organización, planificación de ejecución de políticas de acuerdo a su jurisdicción. Ahora vamos a ver lo que es el aspecto, lo que es generales de la ley 1178, la gestión por resultados, ¿no? La gestión por resultados en la segunda unidad puede definirse como el modelo de administración de recursos públicos, ya sea por un periodo definido, por ciertos objetivos logrados y alcanzados, ¿no? De acuerdo a la demanda de la sociedad. De ahí que están los principios de la administración pública. ¿Cuáles son estos principios de la administración pública eh, que tiene que beneficiar a la sociedad? Tiene que ser legítimo, legal, ¿no?, imparcial, tiene que dar imparcialidad, publicidad, compromiso de interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, responsabilidad, eficiencia, calidad, calidez, honestidad y de resultados, ¿no? Todos estos principios se tienen que tomar en cuenta de acuerdo al marco normativo y al marco legal que rigen a lo que son la administración pública, al control gubernamental. ¿Qué es una ley 1178? Es un modelo de administración por resultados, ¿no?, para el manejo eficaz y eficiente de los recursos del Estado. No nos olvidemos que recursos, tiene muchos recursos el Estado, ya hablando de esta situación, ¿no? Luego está el enfoque sistémico. En el enfoque sistémico, como ley, debe funcionar de manera integrada. Tiene que integrarse con todos los sistemas de normativas que existen, ¿no? Y también va a limitar, va a dar
orientaciones, cuál es la responsabilidad que tiene cada función pública que está dentro de esa institución o de cada institución en este caso. ¿Cuáles son las características de la ley 1178? Como iba repitiendo, es una ley marco y principista. Es una ley muy especial porque solamente rige a las instituciones públicas. Es ley instrumental porque aquí sí se tiene que seguir los procedimientos y procesos que deben tomarse en cuenta para elaborar ciertas acciones o ciertas actividades, más que todo dentro del marco de la ley de las instituciones públicas, perdón. Y es sistémica porque, como hemos indicado, todo es sistema de control integrada. Todo es un sistema de control integral que van a ser relacionados entre sí. Luego están los elementos de un sistema. ¿Cuáles son los elementos de un sistema? Ayer les explicaba qué es un sistema. Siempre va a haber entradas, procesos, salidas. Y va a haber una retroalimentación, lo que les iba explicando, ¿no? Ya esto de manera resumida. Las entradas están los materiales, los recursos humanos, financieros y otros recursos, ¿no? Un proceso existe cierta clasificación de cómo se va a elaborar esas actividades. Salidas tienen productos que van a ser bienes, servicios, porque existen instituciones que prestan servicios, instituciones públicas que dan servicios a la sociedad en general. Y algunas normas más eh, eh, que van a tomar en cuenta en cuanto a la administración pública. Y aquí está el proceso administrativo de la ley 1178, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso administrativo? Va a existir, como toda organización privada, también la pública tiene una planificación, tiene una forma de organización, su ejecución y el control. ¿Cuáles son los sistemas para que se dé una buena planificación? Sistema de planificación integral del Estado, sistema de programación de operaciones y sistema de presupuesto. Todo enmarcado en la ley 1168 y la ley 777 del SPIE. Organización es el sistema de organización administrativa, ¿no? Igual está en la ley 1168 que más adelante lo vamos a ver. La ejecución, cómo se ejecuta esa planificación por el sistema de administración de personal, el SAP, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público, sistema de control integrado. ¿Cuál es el control? El sistema de control gubernamental. Entonces, a partir del sistema de presupuestos, todo ya está enmarcado en la ley 1178, ¿no? Entonces, esa es la manera de que existe la relación de las etapas del proceso administrativo con los sistemas que interfieren en la administración pública. Aquí tenemos lo que es finalidades, ámbito de aplicación de todos los sistemas, ¿no? Que vamos a ver, que son los órganos rectores para la administración y control gubernamental. ¿Cuál es la finalidad de la ley 1178? Si bien hemos tomado en cuenta el término de eficaz y eficiencia, ¿no? Aquí también vuelve a tomar eficacia y eficiencia. Me imagino que han debido ver administración general. En administración general, lo que mayormente se distingue como concepto es qué es eficaz y qué es eficiencia. Siempre nos han preguntado cuál es la diferencia, ¿no? En administración general, en sistemas de administración. Entonces, en toda esa situación siempre han tomado muy en cuenta ese tema de la diferencia entre eficacia y eficiencia. Entonces, cuál es la eficacia según la ley 1178? En qué medida se está cumpliendo con los objetivos, ¿no? Que se van a utilizar, aquellos objetivos necesarios que se van a utilizar. Y eficiencia es la mayor cantidad de servicios o prestaciones posibles en cuanto a los recursos que cada institución dispone. Luego está desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar cómo va a ser el manejo incorrecto. No puede haber un manejo incorrecto en cuanto a la administración de los recursos se refiere. Entonces, las finalidades de la ley 1178, por ejemplo, está programar, organizar lo que hemos visto, ¿no? En administración, ejecutar y controlar todo lo que es la captación, ya sea de los recursos de manera eficaz y eficiente, ¿no? De los recursos públicos. Disponer de información útil
donde para la elaboración de los estados financieros, para la realización de los registros contables. Lograr que todo servidor público vea en qué parte del área administrativa se encuentra, ¿no? Porque cuando nosotros vemos el organigrama, por ejemplo, ya identificamos dónde nos encontramos si es que estamos nosotros trabajando en una institución pública o privada. Entonces, tiene que tiene que mostrar eso, cada institución, cuáles son sus funciones. El ámbito de la aplicación de la ley 1178, como iba diciendo, todas las entidades del sector público, sin excepción, todas, ¿no? Artículo 3. Las unidades administrativas del órgano judicial, el que hemos visto ayer, electoral, ¿no? Legislativo, en el artículo 4. Y toda persona natural o jurídica que no pertenezca al sector público, pero ¿qué dice? Pero que reciba recursos del Estado, se beneficia de subsidios. Ustedes han visto cuáles son los subsidios, las subvenciones del Estado, las ventajas, excepciones, que preste servicios públicos, ¿no? Entonces, eh, también están tomadas en cuenta en esta situación. Ahora, ¿cuáles son los sistemas? ¿No? Ya hemos mencionado muchas veces, pero dice, para programar y organizar las actividades está el sistema de programación y operaciones del SPO, el SOA y el SP. Para ejecutar las actividades programadas, tenemos el sistema de admisión de personal, sistema de servicios de bienes públicos, sistema de administración de bienes y servicios, el SAP. Luego está el sistema de tesorería y crédito público. Y por último, el sistema de control integrado. Para controlar, entonces, tenemos el control interno, externo, posterior. Va a elegir el órgano rector, ¿no? El CGE. Entonces, ¿dónde se encuentran elaborados mayormente todos estos sistemas? Está más o menos en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Ahí van a emitir leyes, reglamentaciones, regulaciones, de acuerdo para elaborar ciertas actividades para beneficio de una institución pública, ¿no? Entonces, ya vamos a ver eso. ¿Qué es CGE? Contraloría General del Estado, ¿no? Este es el órgano que va a verificar que se haya cumplido de manera óptima, de acuerdo a los parámetros establecidos por por estos sistemas que tenemos a este lado. Entonces, ¿quiénes son las responsabilidades por sistema? Existe la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? También tiene sus propias responsabilidades estipuladas en un reglamento específico. Por ejemplo, dice atribuciones de los órganos rectores, de las máximas autoridades está hablando, ¿no? Emitir normas, reglamentos, fijar plazos y condiciones para elaborar ya sean normas secundarias, especializadas, y esas normas van a favorecer y van a llegar a ser parte de un beneficio a aquellas entidades quienes pertenecen al control gubernamental. Y a su vez tienen que verificar que se esté dando de buena manera su funcionamiento, ¿no? Que se esté integrando y empleando de manera correcta estos sistemas, estas normativas. Los reglamentos específicos, cada sector público va a elaborar sus propias normas de acuerdo a su forma de administración, como por ejemplo el manual de funciones, no siempre es igual de una institución a otra institución. Eh, Luego está su forma de administración de lo que es la parte personal, del reclutamiento, ¿no? Todo eso se va a elaborar cada institución pública. Entonces vamos a ver ahora, ¿no? El SPIE, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces, el Sistema de Planificación Integral del Estado, eh, vamos a tomar en cuenta ciertas acciones. ¿Cuál es el origen? ¿No? Todo su origen, como he indicado anteriormente en la clase anterior, está en la ley. Ahora está en el marco de la ley 777 o 777.
Entonces, el origen, de acuerdo a la Constitución Política del Estado en el numeral 1, en el artículo 166, la función del Estado en la economía consiste en qué? En conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá, dice, un sistema de planificación integral estatal que incorporará a todas las entidades territoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto se ha promulgado en 2016, el 21 de enero, ¿no? Eh, ¿Cuál es el concepto, finalidad, los subsistemas en cuanto a la planificación integral del Estado se refiere, ¿no? Porque también estamos viendo la parte de la planificación. Anteriormente les he mostrado qué sistemas están dentro de la planificación, dentro de la organización, dentro de la ejecución y dentro del control. Entonces, aquí hay un concepto, más que todo es un concepto ya normado, ¿no? Es un concepto copiado de acuerdo a normativa, ¿no? Dice que es un conjunto organizado y articulado de normas, y subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos, procedimientos, de cómo se tiene que desarrollar la planificación, ya sea a corto, largo plazo, mediano plazo, de lo que es el Estado plurinacional, ¿no? Es en palabras simples lo que les puedo explicar. ¿Cuáles son los elementos del SPIE? La planificación con integridad, ¿no? Tiene que existir una planificación integrando a todos los sectores quienes están siendo parte, ¿no? De esta planificación. Planificación con complementariedad. Su nombre mismo indica, no tiene que complementarse todo lo que tenemos que tomar en cuenta, todas las actividades, todas las funciones para que se puedan realizar de acuerdo a, ¿no? De acuerdo a ciertas directrices. Planificación con coordinación, luego está con respeto a los derechos, ¿no? Porque todos tenemos, como les he indicado ayer, todos tenemos derecho, y con transparencia, ¿no? Entonces, de esa manera es que se puede planificar. Cuando alguien elabora un POA, toma en cuenta OTBs, comités cívicos, instituciones transportistas, instituciones gremiales, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en el marco de coordinación, de respeto a sus derechos, donde no afecte a ningún sector. Los fines, entonces, lograr que la planificación, ya sea a largo, mediano o corto plazo, sea integrado, sea armónico, ¿no? Cuando hablamos de armonía, estamos hablando de que todo tiene que funcionar correctamente, todo tiene que ser de acuerdo a ciertas, voy a llamarle, necesidades de cada sector, ¿no? Cuando vemos la palabra armoniosa en la parte de la música, da a escuchar una melodía agradable, un sonido agradable, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya en términos de esta parte, como estamos tomando en cuenta de la planificación, entonces todo tiene que ser acorde, tiene que ser coordinado con actores sociales, ¿no? Y en ahí viene el subsistema de planificación, en cuando hacemos esta parte de la planificación, donde todo tiene que ser integrado. Luego está orientar a que eh, esta planificación funcione de manera óptima, de manera organizada, ya sea con recursos financieros o no financieros del Estado, que se dé el logro de objetivos, ¿no? Que cada institución tiene. Y aquí aparece el subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, ¿no? Cuando ya se asigna. Primeramente, nosotros, ¿qué hacemos? Si vamos a hacer, por ejemplo, una salida de excursión. Vamos a hacer una excursión. ¿Dónde? Vamos a ir a tal balneario. ¿Cuándo? Es la fecha. ¿Qué hora? Ya, una vez que organizas, ya dices, ¿quién se encarga de cobrar las entradas? ¿Quién se encarga de hacer la paseada? ¿Quién se encarga? Ya designas funciones, designas roles. Entonces ahí ya aparece su sistema de inversión pública y financiamiento externo. Estoy explicando más para que se entienda, ¿no? Con ejemplos cotidianos que uno vive. Y luego existe el seguimiento. Se tiene que cumplir esa planificación. No basta con planificar, designar roles y terminó. Tenemos que cumplir si se va a desarrollar de manera óptima, de manera oportuna, ¿no? Y ahí aparece el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes, el cumplimiento de sus funciones que
que se está planificando. Entonces, es lo que les iba explicando, clasificación de planes institucionales públicos. Está ejemplo el POA, ¿no? Los planes inmediatos, que son planificaciones a corto plazo. Dependiendo cómo sea, cómo se esté dando esta planificación, existe también planificación a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Generalmente cuando hablamos de POA es un año, ¿no? Porque cada año elaboran sus planes. La planificación a largo plazo está el PGDS, ¿no? Que son hasta 25 años, y la planificación a 5 años, que son mediano, es el PDS y el PI. Entonces, todo eso vamos a ver ya más adelante. Estructura de la ley del SPIE. ¿Cuál es la estructura? Vamos a ver las disposiciones generales, cómo es la estructura en cuanto a esta planificación, a este sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Entonces está el capítulo 1. Siempre, cuando ustedes leen una normativa, elaboran una normativa o están queriendo captar y han debido ver derecho comercial, derecho laboral, derecho tributario. Siempre existe al principio un capítulo 1, cuál es el objeto de esa ley, cuál es el alcance de esa ley, y ahí te explica todas las funciones de sus órganos rectores. Luego está el marco conceptual y operativo, cuál es el concepto, de qué manera va a funcionar. Luego está en el título 2 el subsistema, cómo está dividido y algunas funciones que especifican, ¿no? Esa es una estructura de la ley. No solamente esta ley tiene esa estructura, sino todas las leyes van por el mismo camino en cuanto a su estructura. El órgano ejecutivo, está el órgano rector. El órgano rector como tal va a ser el sistema, ¿no? Que ya hemos visto del PIE, ¿no? Que es el sistema de planificación integral del Estado. Y en ahí también va a estar en la instancia ejecutiva, ¿no? La responsabilidad va a caer sobre la máxima autoridad, que están a cargo, ¿no? de esa unidad, de esa función, ¿no? Mm, Luego están algunas metas, ¿no? Como, este es más o menos cómo puede ser la articulación del sistema de planificación integral del Estado, ¿no? ¿Qué acción se va a tomar? Puede ser 3 acciones, puede ver en tres entidades, ¿no? Una entidad puede tomar 2 acciones, la otra 3 acciones, y luego viene el sistema de planificación integral del Estado, donde dice resultados, cuáles van a ser los resultados, tomando en cuenta estas acciones. Las metas, de acuerdo al resultado, ¿qué metas vamos a conseguir? ¿No? Entonces, aquí está hablando del nivel institucional, donde puede existir 3 instituciones que van a llegar a un pilar fundamental, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Eh, Consolidar el esquema de financiamiento del sector salud y la aplicación de la ley 471. Ese más o menos es como dicen aquí. Ay, no me he pasado con mucho. Como dice aquí, eh, lo que van a generar, qué es lo que va a hacer, qué acciones van a tomar en cuenta. Entonces, lo que se está tomando en cuenta es que se va a consolidar el esquema de financiamiento del sector salud, entonces del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser la implementación del sistema de salud universal. ¿Cuál va a ser la meta? Acceso universal al servicio de salud. ¿Y cuál va a ser el pilar, la parte fundamental para que esto se dé? Va a ser salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. Entonces aquí nos explica más o menos con ejemplo, estas son las acciones que quieren realizar. Aquí vienen los resultados, ¿no? Viene la meta de esta institución y el pilar, bajo qué institución se va a formar su cimiento, ¿no? Porque ese es el pilar. Entonces, ya vamos viendo también esta parte de lo que es de las acciones, las metas, en cuanto a planificación, ¿no? Cuando nosotros vemos una planificación cotidiano, generalmente hacemos una planificación empírica, ¿no? Pero ya aquí vemos ya que existe una planificación ya más por procesos, por sistemas.
cumpliendo ciertos parámetros, ciertos reglamentos específicos, ¿no? Luego están los subsistemas de cómo se interrelaciona, ¿no? Aquí están las entradas. Siempre tenemos que tomar en cuenta estos insumos. Estas son nuestras entradas de nosotros. Existen demandas sociales, ¿no? Si, por ejemplo, la zona sur, ¿qué demanda social tiene? ¿Qué demanda económica tiene? ¿Qué demanda cultural tiene? Si nosotros, por ejemplo, analizamos solamente la zona sur, una demanda primordial de la zona sur es el agua potable. El agua potable de la zona sur es escasa, es decadente, siempre están eh, tomando, voy a ponerlo en ese término, siempre están sufriendo por esa necesidad básica, a pesar de que en la Constitución Política del Estado nos dice que es un derecho, ¿no? Un derecho fundamental que toda persona tiene, la educación, salud, agua, de acceso al agua, pero es una demanda social, una demanda económica, ¿no? ¿Por qué razón tantos años en Cochabamba y no tenemos? ¿Cuál es la demanda cultural? ¿Qué demandas culturales existen? Otras demandas. ¿Cómo se va a hacer este proceso? Un enfoque de político, ¿no? Va a tomar un enfoque político, diagnóstico, planificación y presupuesto total. O sea, si yo quiero implementar la demanda del agua en la zona sur, tengo que ver mi enfoque político, cómo lo voy a hacer, con quiénes voy a trabajar, cómo lo voy a implementar. Tengo que hacer un diagnóstico, tengo que planificar y cuánto de presupuesto me va a costar. Ahora, existen aquí partidos políticos, lo que les iba diciendo, ¿no? Oferta electoral, propuestas, como ahora estamos en elecciones, indican la zona sur tendrá agua, esas son las propuestas para la zona sur, ¿no? Y ahora viene lo que es la manera de cumplir. Y las salidas están todo lo que estamos viendo aquí, el PGS, el PDS, el Plan de Gestión Territorial Comunitario. O sea, puedo tomar en cuenta todos estos planes para desarrollar las demandas que yo estoy tomando en cuenta, ¿no? No todos voy a tomar en cuenta, obviamente, ¿no? De acuerdo a la situación en que se dé, ¿no? Existen lo que es la parte institucional, el plan estratégico institucional, el sistema de programación de operaciones, está luego el plan estratégico empresarial y el plan estratégico corporativo. Luego tenemos lo que son, vamos a seguir viendo el subsistema de inversión. Aquí hemos visto, ¿no? Más o menos el sistema de planificación. Aquí estamos viendo el subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo. Por ejemplo, generales, proyectos de inversión pública en el marco de los planes de desarrollo. ¿Cuáles son las instituciones? Existen personas o existen demandas sociales donde dicen, eh, esta es la demanda, qué institución se puede licitar o qué institución está interesado en este proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ideas de proyectos, perfiles de proyectos, y puede también tomar en cuenta lo que son proyectos de diseño final, ¿no? Luego está lo que es la preinversión, la inversión, programa de inversión pública, cómo vamos a hacer, qué inversiones vamos a tomar en cuenta para hacer. Voy a volver a tomar en cuenta el agua potable de la zona sur. ¿De dónde voy a conseguir financiamiento? ¿Quiénes van a invertir? ¿Cómo vamos a hacer la preinversión? Entonces, financiado, no programa de financiamiento, sí programa de inversión pública, ¿no? ¿Qué institución? Registro de proyectos en el sistema de programación de operaciones, asignación de recursos del sistema de presupuesto. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta toda esa situación. Y luego está el subsistema de seguimiento y evaluación. Ya he planificado, ya he visto los recursos, ahora voy a ver cómo se ha desarrollado. Puede que yo construya, puede que yo haga proyectos de agua público, agua potable, perdón, pero lo haga mal, no lo haga bien, o como existen zonas alejadas, no llegue el agua, solamente llega a ciertas zonas, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo se ha ejecutado ese proyecto? Eh, ¿De qué manera se ha hecho la ejecución financiera, ¿no? Porque existen muchos desvíos de dinero, mm, o a veces falta recursos y se queda en la mitad del proyecto. ¿Cómo se está haciendo la ejecución física de ese presupuesto? ¿Cuál es
el seguimiento integral, la evaluación cuantitativa, cómo se está cumpliendo las metas, las acciones logradas. Y al final se tiene que dar el informe de esos seguimientos, esos planes, el informe de la evaluación que se está realizando ese proyecto, ¿no? De ahí tenemos lo que es el sistema para programar actividades. El sistema para programar actividades, SPO, sistema para programar y organizar las actividades, SPO, ¿no? Entonces, para programar las actividades ya vamos a tomar en cuenta cuáles son las tareas específicas a ejecutar, los procedimientos a emplear, los medios de recursos a utilizar, ¿no? Existen lo que son los planes estratégicos, los planes generados por el sistema de integral, ¿no? Lo que ya hemos visto de los recursos y medios a utilizar, los planes estratégicos, en función cuánto tiempo, dónde va a hacerse el espacio, y qué territorio, qué operaciones va a ser de funcionamiento, de inversión. El concepto más que todo va en cumplir los objetivos, ¿no?, del plan estratégico institucional, dependiendo cómo sea el plazo, ¿no? Luego está, tiene que ser compatible, tiene que beneficiar a un sector de acuerdo a su demanda, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Las normas básicas que va a tomar en cuenta son la Resolución Suprema 221.557, que, que está reglamentada, ¿no? Entonces, siempre va a haber un objeto, va a haber un conjunto ordenado y tiene que ser coherente, principios, disposiciones normativas, procesos técnicos. Y aquí está la manera de más o menos elaborar el POA, ¿no? Programas, proyectos. Y vamos a ver luego en el SPO, la información tiene que ser oportuna, útil, confiable. Volvemos a repetir, casi todos los sistemas tienen lo mismo, por eso es que se repite, ¿no? Seguimiento y evaluación, cómo se está cumpliendo los objetivos, ¿no? Principios de lo que es el sistema de programación de operaciones tiene que ser integral, universal, sostenible, transparente y flexible. Casi se vuelven a repetir los mismos principios que el anterior, ¿no? Tiene que ser claro, también tiene que existir una evaluación, tiene que haber una elaboración de este programa. Ya están los procesos, ¿no? Las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Ministerio de Economía, ¿no? Ahí tenemos techos presupuestarios. ¿Cuánto? Por ejemplo, si yo quiero construir agua potable en zona sur, me van a decir, yo tengo 1 millón de bolivianos para hacer eso. Ese es mi techo presupuestario. Yo ya tengo que ver cómo lo hago para hacer con ese dinero, ¿no? A eso se refiere a techos presupuestarios. Dirección de formularios presupuestarios, clasificación presupuestario, objetivos estratégicos, ya cómo se va a realizar, cuáles son los recursos, la formulación de objetivos, y ya vamos a ver el programa operativo anual. Una vez que está aprobado, ya se hace la ejecución, ya se ve muy bien el presupuesto, ¿no? La revisión, los informes, como la anterior. Como la anterior. Todo eso ustedes lo tienen por si acaso especificado en los otros, más atrás les voy a indicar cómo están especificados. Aquí vamos a quedar, ¿no? En el SOA. Esta es página 59.